bien, porque yo la anoto lento esto hoy. Sí, Doc, ya vemos sus diapositivas. ¿Ya? Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer más grande, pero creo que se va a poder. Y que no responde, bueno. Entonces ya vimos que el tratamiento de falla cardíaca debemos iniciar con IECAS o ARA2. Una u otra, de preferencia IECAS. 2, beta bloqueadores. Cuando tenga reacción adrenérgica, cuando tenga taquicardia y tienda a la presión estar elevada. Después diuréticos. Si tiene ya sea congestión pulmonar o sistémica, es decir, retención hídrica, vamos a dar furosemide más espironolactona. Y si no tiene retención hídrica, es decir, no hay estertores crepitantes, no hay edemas, doy espironolactona una diaria. Y estos tres medicamentos, IECAS, OARA2 beta bloqueadores y espironolactona, mejoran la calidad de vida y la sobrevida. Ese es uno. El furosemide mejora los síntomas, pero no la sobrevida. O sea, nada más para eliminar sodio y agua. Después tenemos los digitálicos. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva venosa y fibrilación auricular rápida. No está indicado en otras situaciones. ¿Mejora la calidad de vida? Sí, pero no la sobrevida. Después, vasodilatadores, es decir, los nitratos. Están indicados a aquellos pacientes que tengan dolor isquémico, es decir, que la causa de la falla cardíaca sea cardiopatía isquémica, antecedentes de infarto, isquemia miocárdica, etc. Vamos, podemos emplear otras medidas. Bueno, nos falta hablar de que si tiene arritmias cardíacas. La causa más frecuente de muerte de los pacientes con falla cardíaca sin forma súbita son extrasístoles ventriculares. Y cuando tiene extrasístoles ventriculares, los medicamentos, los únicos dos medicamentos para tratar estas extrasístoles ventriculares, bien estudiados, son los beta bloqueadores. Es decir, el metoprolol, ¿verdad? Clásico, o algún otro, y la amiodarona. Son los beta bloqueadores más la amiodarona, o amiodarona, uno u otro para extrasístoles ventriculares cuando el paciente tiene falla cardíaca. Ningún otro antiarrítmico. Y también puede emplearse lo que llamamos un dispositivo que se llama desfibrilador automático implantable. Es decir, si el paciente tiene arritmias ventriculares o ha tenido taquicardia ventricular, se pone un aparato que es igual que un marcapaso, nada más que su función es, cuando el paciente tiene taquicardia ventricular, descarga. Hay indicaciones precisas, sí, sobre todo cuando el paciente tiene una disfunción ventricular sistólica de 35% o menos, es decir, una falla cardíaca 3 o 4, y tiene extrasístoles ventriculares y ha tenido taquicardia ventricular. Existe otro aparato que se puede implantar que se llama resincronización cardíaca. Cuando un paciente tiene cardiomegalia, bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, primero se contrae el ventrículo derecho y después el izquierdo, o sea, hay una sincronía de la contractilidad de los ventrículos, la contracción de ambos ventrículos. Por lo tanto, se pone un aparato que es un marcapaso, donde
un electrodo está en ventrículo derecho y otro izquierdo. Y hace entonces que manda el estímulo y los dos ventrículos se despolarizan al mismo tiempo. Es lo que se llama resincronización cardíaca. Y todavía hay otro aparatito que tiene resincronización cardíaca más un desfibrilador implantable. Claro que el problema de estos aparatos habitualmente en el sector salud no se pone, porque el costo es muy caro. Tan caro así que nos dicen que un resincronizador cardíaco vale como 300,000 o más. Y aparte tiene un desfibrilador, el costo aumenta. Entonces, pero son dispositivos que pueden emplearse en falla cardíaca cuando tienen estas alteraciones. Anticoagular a un paciente con insuficiencia cardíaca cuando hay alguna indicación, por ejemplo, fibrilación auricular. Entonces, ya comenté los fármacos y las medidas para falla cardíaca, pero vamos a ver qué nos dicen unas guías, por ejemplo, las guías europeas del 16, fíjense. A todos los pacientes le vamos a dar IECAS o ARA2. La guía dice beta bloqueadores. Ah, caray, pero los beta bloqueadores sí están indicados. ¿Por qué? Dije, si hay una frecuencia cardíaca baja o tiene una neumopatía crónica, no se los voy a dar. En algunos casos, fíjense bien, diuréticos, entonces ya IECAS o ARA2, beta bloqueadores. Diuréticos, sí, cuando hay retención hídrica, combinado con espironolactona o solo espironolactona si no hay retención hídrica. Y después nitratos. Y existe otro medicamento que se llama ivabradina, que realmente en el sector salud no existe, pero que es un medicamento más que puede o no agregarse a la falla cardíaca. Digoxina, nuevamente con insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular. Anticoagulantes, solo porque tiene falla cardíaca, no. Si hay alguna indicación, sí. ¿Cuál sería? Fibrilación auricular o antecedentes de embolia. Estatinas, obviamente la estatina no es para falla cardíaca, esa es para colesterol alto, ¿no? Si coincide, bueno, es para colesterol alto. Antagonistas del calcio, no indicados en falla cardíaca. Todo lo que hemos hablado es de falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, taquicardia, cardiomegalia, galope, fracción de expulsión baja, etc. Unas palabras en aquellos pacientes que tienen disfunción diastólica. Uno, siempre pensar, disfunción diastólica, ¿qué me están hablando de? Un paciente que tiene un ventrículo rígido. ¿Qué tipo de pacientes? Que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tenga cardiopatía isquémica y esté el paciente con cicatrices o esté infiltrado, una miocardiopatía restrictiva. Pero lo más común es hipertrofia del ventrículo izquierdo, la causa más frecuente de ventrículo rígido. Aquí, fíjense bien, tenemos un ventrículo muy grueso o rígido. Habitualmente el hipertrófico pues tiene la contractilidad está normal, pero la presión dentro del ventrículo es muy alta. Por lo tanto, genera los mismos datos clínicos. Pero en la radiografía no va a haber cardiomegalia y la fracción de expulsión está normal o elevada. Y entonces, ¿el objetivo es cuál es? Mantener una frecuencia baja, pero baja nunca menos de 90. De 60 es el término bajo, pero hablando del ritmo sinusal de 60 a 100, entonces 60 buscamos, no menos. ¿Cómo podemos relajar este músculo? Entonces, los beta bloqueadores, ¿qué son? Cronotrópicos e inotrópicos negativos, fundamentalmente los beta bloqueadores cardioselectivos como el metoprolol. ¿Por qué relajan el músculo? Porque disminuye la contractilidad. Y dos, al bajar la frecuencia cardíaca, da más tiempo que el ventrículo se llene.
aquí en disfunción sistólica sí podemos usar un calcio antagonista que se llama verapamil o diltiazem. ¿Qué hace el verapamil? Baja la contractilidad y baja la frecuencia cardíaca. Pero si tiene disfunción sistólica, es decir, daño a la miofibrilla, va a producir insuficiencia cardíaca. Entonces solo estamos hablando cuando existe disfunción sistólica, un ventrículo hipertrófico. ¿Podemos dar igual IECAS o ARA2? Sí. ¿Cuál es igual? Captopril, enalapril, losartán y el candesartán también se han hecho algunos estudios. Cuando un medicamento aumenta la relajación muscular, se dice que es, aquí debe decir, lusitropismo positivo. Disfunción diastólica. Dar diuréticos no, porque son los que mantienen el volumen diastólico del ventrículo. Al estar rígido, menos volumen y mayor presión. Vasodilatadores, no. Entonces, el tratamiento, vamos a resumirlo. Insuficiencia cardíaca con función sistólica, con disfunción sistólica, es decir, daño a la miofibrilla. Donde hay taquicardia, cardiomegalia, galope, se llama con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, también llamada insuficiencia o falla cardíaca, con fracción de expulsión baja. Habíamos comentado ya muchas veces, IECAS o ARA2, beta bloqueadores, diuréticos y retención hídrica, o si no, espironolactona. Y en muy pocos casos digoxina, es lo mismo. Disfunción diastólica, ventrículo rígido, siempre hay que pensarlo. Beta bloqueadores, pero puede emplearse verapamil o diltiazem, que son dos calcio antagonistas. ¿Por qué no vasodilatadores, no diuréticos y no digoxina? ¿Por qué? Porque hay mucho músculo. ¿Para qué quiero aumentar la contractilidad? Unas palabras de balón de contrapulsación aórtica. Está indicado en insuficiencia cardíaca grave en fase inmediata de cirugía con circulación extracorpórea. O sea, es una medida que solo se emplea en algunos casos de falla cardíaca grave, pero que requiere algún tratamiento quirúrgico y que se va a hacer en las siguientes horas. Un ejemplo, un paciente con infarto del miocardio que se le rompió una cuerda tendinosa, pues se lleva a quirófano, una ruptura del tabique interventricular, etc. Que tenga una prótesis valvular y de repente tenga una disfunción porque se despegó parcialmente o esté disfuncionando, potencialmente puede llevarse al quirófano y cambiar esa válvula. ¿En qué consiste el balón de contrapulsación aórtica? Este balón en muchas terapias intensivas hay. Aquí en Puebla hay en varios lugares. ¿Qué es? Un balón que se mete por una arteria femoral. Aquí la estamos viendo. Fíjense bien. Este es el balón y está conectado a una computadora. Cuando el ventrículo se contrae en sístole, expulsa la sangre y es lógico que esté desinflado para que pase la sangre sobre toda la aorta. Cuando se inicia la diástole, el llenado ventricular, el balón se infla. El objetivo es aumentar la presión dentro de la aorta. ¿Para qué? Para aumentar el flujo coronario, por lo cual ayuda a la falla cardíaca grave a mantenerse unas horas más, mientras puede corregirse la causa que lo desencadenó. Y si yo se lo pongo a una falla cardíaca crónica, pues no le va a ayudar mucho. No va a hacer nada. De todas maneras, el paciente se va a deteriorar y va a tener paro cardíaco en las próximas horas. Para mantenerlo unas horas más, es decir, para perfundir el ventrículo, ¿verdad? Aumentando la presión dentro de la aorta ascendente, del callado aórtico, para aumentar la circulación coronaria. Contraindicaciones. Si hay una insuficiencia aórtica severa, al aumentar la presión aquí, se va a regresar mayor cantidad de sangre, por eso está contraindicado.
¿En dónde se coloca ese catéter? Obviamente por fluoroscopía, y se coloca antes del ligamento arterioso. Es un balón conectado a una computadora. En sístole está desinflado y en diástole se infla. Objetivo: aumentar la perfusión de las coronarias y por lo tanto del corazón. Contraindicación: insuficiencia aórtica severa. Trasplante cardíaco, pues no vamos a hablar, solo en algunos casos muy especializados se hace. Algunas palabras de edema pulmonar agudo. ¿Qué es el edema pulmonar agudo? Es la acumulación anormal de líquido en los tejidos y espacios pulmonares. Sabemos que los linfáticos drenan ese líquido de la membrana alveolo capilar. El Guadalajara dice de 10 a 20 milímetros por hora y otra literatura dice menos de 50 mililitros hora. Cuando se rebasa esa presión, esa cantidad de líquido que se produce a nivel de la membrana alveolo capilar, entonces se produce edema pulmonar agudo. Aquí sabemos el capilar, obviamente el capilar venoso, por lo tanto, se unen. ¿Y a dónde van a terminar? Van a formar las venas pulmonares que desencadenan en el atrio izquierdo. Si aumenta la presión, ya sea ventrículo izquierdo, hacia arriba, atrio izquierdo, aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque es sangre. Se pierde el equilibrio entre la presión hidrostática y osmótica y empieza a salir líquido en la membrana alveolo capilar. Lo drenan los linfáticos, pero si lo rebasan, este líquido empieza a pasar al alveolo. Entonces inicialmente nos va a dar estertores crepitantes en las bases, que si lo controlamos ahí, pues ya no puede evolucionar edema pulmonar agudo, sino sí. Las causas que debemos de saber de edema pulmonar agudo. La causa más común actualmente es infarto agudo del miocardio. Acuérdense, clase funcional 3 de la American New York Heart Association. Sí, pero eso es clínico, ¿verdad? Estenosis de la válvula mitral grave, habitualmente ya no lo vemos. Insuficiencia valvular aguda, ya sea por ruptura de una cuerda tendinosa, de una valva, por un trauma, son situaciones muy graves. Lo que podemos llegar a conocer es infarto agudo del miocardio con alguna complicación grave, pero es rara. Anteriormente veíamos la emergencia hipertensiva. Se subía la presión muy alta y llegaban al hospital con edema pulmonar agudo. Ahora, como tenemos mejores antihipertensivos, ya no llegan por esto, siguen llegando por infarto del miocardio. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Obviamente aumento de líquido a nivel de la membrana alveolo capilar por un desequilibrio entre la presión hidrostática y osmótica. Hay varias causas de edema pulmonar agudo, pero nosotros estamos hablando ahorita cuando aumenta la presión hidrostática, es decir, edema pulmonar agudo que llamamos de origen cardiogénico. Ya vimos que una insuficiencia cardíaca aguda, ¿cuál es la causa más común? Infarto agudo del miocardio, emergencia hipertensiva, emergencia hipertensiva. Estenosis mitral no la vemos y sobrecarga hídrica también puede ser. Pero existen otras causas de edema pulmonar agudo que no nos interesa ahorita, solo los de origen cardiogénico, es decir, por aumento de la presión hidrostática. Si nos vamos un poco más abajo, por aumento de la presión del atrio izquierdo o ventrículo izquierdo. Nos dicen que hay 3 etapas antes de que se forme un edema pulmonar agudo. En realidad, el edema pulmonar agudo es la etapa de edema intraalveolar. Lo demás son etapas de falla cardíaca. Y va a depender si se produce en forma aguda o crónica. En la fase inicial solo digo que el paciente tiene falla cardíaca, es decir, va a tener disnea, estertores crepitantes, y en la radiografía va a tener lo que hemos llamado hipertensión venocapilar pulmonar, que las venas se vean borrosas, líneas B de Kerley, etc. Ese no es un edema pulmonar agudo, es una insuficiencia cardíaca izquierda. Si esto sigue avanzando, esta mayor cantidad de líquido empieza a llenar los pulmones, y entonces se llama edema intersticial, donde todavía es una falla cardíaca grave, pero no es edema pulmonar agudo.
Y realmente el edema pulmonar agudo lo vemos en esta imagen. Clínicamente es un paciente que tiene sensación de muerte inminente, disnea la máxima que podemos ver en reposo. El paciente, aunque quieramos acostarlo, no se deja. Está sentado. Nos estamos acercando a él y vemos que hay o escuchamos estertores crepitantes y subcrepitantes y a veces sibilancia. Es decir, escuchamos, se llaman estertores audibles a distancia. A veces hay expectoración asalmonada o a veces sangre, ¿verdad? Francamente sangre. En la radiografía de tórax, la imagen clásica de edema en alas de mariposa. Es todo lo que dice acá. Y en ese caso sí ya va a haber hipoxia grave. Este es el francamente edema pulmonar agudo. Quiere decir que los demás son etapas de la falla cardíaca. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, como todas las enfermedades, primeros vemos el cuadro clínico para tratar de ver qué factores tiene y por qué. Primero hacer el diagnóstico de edema pulmonar agudo, la causa, explorar a nuestro paciente, ya que lo tengamos, un electro no va a ser que sea un infarto, que esté complicado con falla cardíaca, con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo y está en edema pulmonar agudo. Una gasometría arterial, si es posible una placa de tórax portátil, que lo traigan, pero nunca llevar en unas condiciones muy graves a un paciente a rayos X, porque ahí se va a quedar. Y complementación diagnóstica va a depender de las características clínicas del paciente o antecedentes, si hay antecedentes de válvula, etcétera, un ecocardiograma o hasta una tomografía, etcétera. Pero esta imagen de edema pulmonar agudo del Netter es clásica. Y nos dicen que el tratamiento, fíjense bien, edema pulmonar agudo, ¿qué significa? Que hay mucho líquido a nivel pulmonar. ¿Le pondrían ustedes diuréticos, sí o no? ¿Le pondremos furosemides, sí o no? Sí. Claro. Sí. ¿Tiene retención hídrica? Sí. No importa que sea la causa. Hay que ponerle furosemide. Una dosis alta, pero todo. Dosis alta. Dosis altas son 4 ámpulas de 20 miligramos, 80 miligramos. Tratar de calmar al paciente, sí. Apoyo inotrópico va a depender de la causa. Si me dicen, este paciente, su problema es que está fallando la contractividad, porque tiene un infarto, aunque el infarto del miocardio, los inotrópicos no están indicados, en caso necesario se pueden, pero inicialmente nunca pensamos en aumentar la contractividad. Dice lo siguiente, muy fácil, tratar la causa sí, porque de eso va a depender. Si es por una retención hídrica o una crisis hipertensiva, es fácil de resolver, controlando la presión, usando diuréticos y vasodilatadores. Si es un infarto del miocardio, depende del tiempo de evolución y en sí va a depender del infarto del miocardio. Y la causa, un infarto del miocardio extenso, con falla cardíaca severa, ese probablemente va a fallecer. Aunque si está en las primeras horas del infarto, probablemente sea candidato a trombolítico o sala de hemodinamia para destapar la arteria y se puede recuperar. Pero vamos a suponer que se rompió el tabique interventricular o una cuerda tendinosa. Pues el tratamiento va a depender, el pronóstico va a depender de que si lo podemos llevar inmediatamente a una sala de cirugía cardíaca para que lo operen. Va a depender en dónde se encuentre el paciente. No es lo mismo que se encuentre en un hospital de zona donde no hay cateterismo, no hay cirujanos cardiovasculares las 24 horas, que se encuentra en un centro de alta especialidad donde existen terapias coronarias,
donde hay residentes y aparte hay todo el equipo ahí, hay eco, hay tomografía y están los cirujanos de tórax las 24 horas. Es distinto. Pero el edema pulmonar agudo nos dice lo siguiente. Dice, morfina. Nosotros no usamos morfina. El éxito de la morfina es que calma al paciente, pero sobre todo disminuye, dilata las vénulas, por lo tanto disminuye el retorno venoso. Yo digo que afortunadamente no tenemos nosotros porque se la roban. Daremos algún analgésico, algún sedante, o demos tramadol, etcétera, si hay dolor, etcétera. La ventilación. Hay que poner oxígeno porque habitualmente hay hipoxia. Pero el paciente está tan inquieto que no se deja hacer nada. Entonces hay que dormirlo, intubarlo con presión positiva. Vasodilatadores, como es corazón, estamos hablando de edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Y el de elección son los nitratos. Y la dosis va a depender, sobre todo si hay nitroglicerina IV, se la vamos a aplicar tratando de mantener una presión nunca menor de 90-60. Inotrópicos, claro, va a depender de la causa también, como dopamina, dobutamina, levocimendana, etc. Diuréticos, sí, furosemide. Y para que sea más fácil, crearon la mnemotecnia que dice movida, M, morfina, O, oxígeno, B, vasodilatadores, I, inotrópicos, D, diuréticos y A, de amnesia, es decir, para que no se nos olvide la movida. Claro que cuando la causa es ya en casos muy específicos, por insuficiencia mitral aguda o insuficiencia aórtica, usamos nitroprusiato. En los servicios de urgencia de segundo nivel que yo he estado, cuando menos nunca he visto, cuando menos que yo haya visto, que algún otro compañero haya visto una insuficiencia mitral o insuficiencia aguda en un paciente de urgencias, ya sea que un infarto severo o un trauma de tórax. ¿Por qué? Porque si tiene alta mortalidad no da tiempo de hacer más cosas. Y estenosis mitral severa, que actualmente ya no la vemos, ¿por qué? Después vamos a ver por qué no lo vemos nosotros ya en la fase muy grave, porque tienen disnea cada vez progresiva y entonces no llegan como nosotros ya con edema pulmonar agudo, la estenosis mitral. Aquí la elección es beta bloqueadores. Y después, como en todos los capítulos, hay una serie de preguntas para que ustedes la traten de interpretar para ver si se entendió el tema. ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos falla cardíaca. Y el próximo lunes vamos a empezar con el tema que llamamos nosotros valvulopatías, y que son aproximadamente 4 clases. Es decir, hablamos de fiebre reumática, que es una de las causas más frecuentes de valvulopatía. 2, valvulopatía mitral y aorta, que son las más comunes. En forma rapidísima es la otra que podemos encontrar, habitualmente de tipo funcional. Y terminamos con endocarditis bacteriana, que es una complicación en algunos casos de valvulopatía. Pero de falla cardíaca, sí es conveniente que vean hay un video en la plataforma del CTO que habla de falla cardíaca, el tratamiento, para que vean ustedes otra manera de tratar la falla cardíaca. Ya les expliqué cómo lo tratamos nosotros, grupo de medicamentos, y empezar de arriba abajo. Ya que ahora 2 beta bloqueadores, diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. En forma general, vimos cómo actúan, ya sea aumentando la contractilidad, la frecuencia cardíaca, vasodilatación en el lecho arteriolar o venoso, indicaciones y contraindicaciones, que el mismo efecto del medicamento nos dice cuándo debemos darlo y cuándo no.
O sea, es un tratamiento lógico de los medicamentos más empleados. Ivabradina, ¿por qué no hablo yo de ivabradina? Porque es un medicamento que realmente no lo tenemos en existencia en el sector salud. En Europa se usa más, aquí en México se usa menos, pero nunca he visto un paciente con ivabradina de falla cardíaca. A lo mejor en forma particular pudiera ser, pero no conozco ninguno. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre falla cardíaca? Doc, Sí. yo en caso de que tuviéramos, a pesar de que ya tuvo dosis altas de furosemide y de espironolactona, ¿tendríamos que añadir otro diurético, por ejemplo, una tiazida? El único diurético que empleamos en falla cardíaca es furosemide. Y si uso furosemide, uso espironolactona. No combinamos con otro. Y si a pesar de eso hay resistencia al diurético. El único que usamos es furosemide para sacar líquidos, combinado con los otros medicamentos. Y la respuesta o no del tratamiento va a depender de la reserva cardíaca. Si tú me dices está en clase funcional 2, nos vamos a llevar probablemente a la 3. Si está en clase 4, tienen alta mortalidad. 50% se mueren en el siguiente 5 años. Y si tienen arritmias ventriculares, tienen muerte súbita de repente. Muchos pacientes le das furosemide dosis muy alta y no responde. ¿De qué va a depender? Si tiene una presión muy baja, por más diuréticos que le dé, ese riñón no va a funcionar. Entonces, acuérdense que la falla cardíaca con disfunción sistólica, hay hipotensión arterial por definición, hay bajo gasto cardíaco, es decir, la fracción de función está muy baja, y si esto es severo, baja la perfusión renal, y si baja la perfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina. Entonces, agregaremos obviamente el tratamiento inicia con IECA o ARA2 para bloquear estos efectos, mecanismos compensadores de falla cardíaca, por eso empezamos así. O sea, hay que combinar todos los medicamentos. La hidroclorotiazida, vamos a hablar de ella cuando veamos pacientes con hipertensión arterial. Ahí sí está indicado. Yo quiero sacar sodio y agua. Claro, también se elimina potasio, furosemide. Igualito sucede con el renal crónico, le damos diurético la cantidad que tú quieras y siempre tienen algo de edemas. Claro, cuando inicia sí logramos que eliminen una buena cantidad de diuresis, pero ahí va a depender el renal crónico, depende de si tiene una hipoalbuminemia severa, ¿verdad? Grave, o sea, la albúmina muy baja, por más diurético solo elimina un poquito. Obviamente ahí existen otras medidas como diálisis o hemodiálisis, pero es otro tipo de paciente. O sea, no ganamos nada usando otro. No se emplea porque es el furosemide. Y todo depende de la perfusión renal. Por eso, acuérdense, estamos usando IECA, SUARA 2, beta. En combinación de varios medicamentos es mejor que solo uno. ¿Y habrá pacientes refractarios al diurético? Sí. Pero es refractario en teoría. Hay que recordarse la fisiopatología. Si la presión está muy baja, por más diurético que le dé el riñón, pues no va a eliminar el sodio y agua. De eso depende del estado anatomo-funcional de la miofibrilla. Clase funcional 4, alta mortalidad y siempre estará con edema. Lo agarro en una o dos, tiene un poquito de edema, le doy un furosemide o la mitad y pum, ya se deshinchó. Pero clase funcional 4, pues le damos muchos medicamentos y la respuesta es pobre.
Así es, si damos furosemida y si la función renal está normal, siempre agregamos espironolactona. Si no hay retención hídrica, no hay congestión pulmonar o sistémica, solo espironolactona, una tabletita diaria. No como diurético, sino para bloquear los efectos deleterios de aldosterona. Vean ese, ahí de la plataforma, hay ese video. Bueno, si no hay otra pregunta, ahora nos vemos el lunes para empezar con fiebre reumática. Ya le mandé el video muy sencillo para que empecemos. La plataforma también tiene algunos otros videos para que se complemente la clase. Yo lo que le doy es mi opinión y ahí pues hay otros videos que le dan otra opinión. Por ejemplo, ahí en el video usan valsartán. ¿Qué es el valsartán? Pues es un IECA, ¿no? Es un ARA2, losartán, valsartán, combinado con otros medicamentos. Por eso les digo que lo lean, pero al final de cuentas, si ustedes ven el grupo de medicamentos, es igual. Lo que cambia pues es el nombre del producto. En México también hay valsartán. Y el problema es el costo. Claro, todo depende esto de dónde te tratas, en forma particular o en el sector salud y del poder económico, desafortunadamente. Sector salud, valsartán, y lo conocemos. Vamos a la farmacia y sí hay. Pero el losartán es bueno, tampoco vamos a decir que es malo, es bueno. Lo usamos muchísimo y sí funciona bien. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana, que descansen. No se les olvide sus tareas, porque acuérdense que ahí está la calificación. Hasta luego, jovenazos.